Retomamos el paso de lo universitario. Lucas Alfieri, ¿estás por allí? Buenas noches. Así es, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Acá Solana López, Luana Haidt y Pablo Mercado. Te saludamos de este lado. Algo de intro hicimos con Luana sobre lo que se viene en el mundo universitario. Reiteramos el dato, 12 de mayo, cuarta marcha federal universitaria. Y un panorama, Lucas, que te pido nos ayudes a describir cómo está llegando el punto final del cuarto mes del año en las universidades. Bastante complejo. Imagino que habrán ido en ese sentido. Por un lado, primero destacar que enhorabuena se convoca a la marcha federal, que era una propuesta que se venía exigiendo fundamentalmente sobre los sectores de cara de los sectores gremiales, docentes, no docentes y estudiantiles, y no se venía encontrando un diálogo y una sintonía con el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a los rectores de las universidades nacionales de lo largo y ancho del país, que venían en una línea más dialoguista, si se quiere, al principio de año con el Gallego Álvarez, que es secretario de Políticas Universitarias, y ahí hay que ser bien claros en que la presión de los gremios y de los estudiantes han ejercido en un sentido, y fundamentalmente las medidas, me parece, y nos parece también muy a nivel general, de paros de arranque de los cuatrimestres generaron un impacto interesante en las universidades, donde hay que de alguna manera plantear que sin ley de financiamiento no podemos estar con normalidad en el sistema universitario. Así que en ese marco es una situación muy compleja, muy difícil. Las renuncias son cada vez más frecuentes, la huida también en términos más de investigación en lo que es el área de ciencia y tecnología, la situación de malestar de los estudiantes, las becas que no alcanzan. A mí me toca también ser parte de la provincia de Buenos Aires, la Universidad del Conurbano, y el boleto estudiantil como nunca se exigió y se necesitó, se notó muchísimo eso. Claramente es una situación límite, ¿no?, la que nos están llevando con esta política, y en ese sentido la marcha nos tiene que implicar darle un golpe y poder pensar, ¿por qué no?, en conquistar la ley de financiamiento universitario, que ya tiene aprobación del Poder Legislativo y también tiene un fallo judicial que obliga al gobierno a implementarla. Una ley que tiene una doble aprobación, Lucas, no hay que decir, porque el gobierno primero la vetó, se insistió, se volvió a aprobar, y ahora está otra vez el gobierno insistiendo con no cumplirla después de ese fallo, y la cosa parece que va a escalar inclusive a la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, no vamos a meternos en el tema de la Corte, sabemos los tiempos que tienen, que son por supuesto acordes a los intereses de las corporaciones que manejan con mayor o menor soltura los temas cuando le convienen. Mientras tanto, aparece esta marcha, vos decís, bueno, la terminan imponiendo la presión de los sindicatos, los estudiantes y los rectores, el CIN, no le queda otra que volver a conformar este panorama de acá al 12 de mayo. ¿Cómo se está yendo a esa marcha? ¿Qué imaginás va a pasar en ese día y sobre todo después de ese día? Y esperemos que sea grande, sea masiva. La verdad es que el marco no es el mismo que el 2024, ¿no? Eso creo que hay que poder ponerlo sobre la mesa. En 2024 se comenzó el cuatrimestre con el 23 de abril en el norte, ¿no? Ya estaba bastante claro que íbamos a hacer una movilización. El ataque del gobierno para muchos, incluido nosotros, era más novedoso en su agresión, y eso generó también una reacción mucho mayor, y fue un año, el 2024, que culmina con las tomas universitarias. Entonces efectivamente eso empieza en la marcha del 23 de abril y termina luego de que el Congreso en ese momento falla a favor del gobierno de Milei, con unas tomas a nivel nacional. 2025 hubo un desgaste y también hubo una vocación de parte de los rectores y de los gremios más afines, fundamentalmente los gremios de FEDUN y de FATUN,
que han jugado un papel más de ir hacia la ley de financiamiento, lo cual obviamente es interesante porque nos tiene hoy en día con una ley con todos los poderes yendo en un sentido, con el pueblo argentino también que demostró su apoyo, pero hubo una estrategia donde la calle no estuvo en el centro. Lucas, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí. Solana te habla. Te pregunto por el clima estudiantil y la participación política estudiantil. Vos decís que van hacia una movilización que quizás no tiene la repercusión o el emergente de la primera, Sí, pero sí, ¿cómo viene en general el clima? Y en creciendo, porque la convocatoria la tenemos recién ahora y las asambleas y las acciones se están empezando a construir de cara a la movilización. Creemos que va a ser masiva porque hay mucha bronca y el factor común en la bronca y en el malestar, sobre todo material de los estudiantes, casi que nadie lo puede negar. Tendremos que lograr efectivamente canalizarlo eso en las calles y que se parezca más a la 2024 y que no quede más aislada como fueron las 2025. Las 2025 no fueron de la masividad que creo que necesitamos para generar un golpe de cara al gobierno y a la sociedad también, de que bueno, las universidades se vuelven a levantar por sus conquistas y sus reivindicaciones. Pienso en la transversalidad, ¿no?, de las universidades en la sociedad. Sí, ni hablar. Nosotros, lamentablemente, con la política de este gobierno nos están quitando ese rol y están de alguna manera apostando a que dejemos de ocupar un lugar que ocupamos muchas generaciones y que han representado, sobre todo el decreto de la gratuidad para acá, la masificación del acceso y de muchas familias trabajadoras que han podido modificar su vida a partir de la universidad como horizonte, como profesión, como un oficio, que efectivamente eso está en disputa también y que sigue siendo parte de un consenso existente en la sociedad, pero claro, mientras avanza esta política de ajuste y de golpe al pueblo argentino, también se empieza a ir rompiendo ese tejido, ir rompiendo esa aspiración y estamos muchos con pluriempleo, entonces también empieza a ser compleja esa inserción de la universidad y esa inserción de esos universitarios después en la vida argentina y en el mercado laboral, que es un mercado laboral cada día más precario, que no necesita hoy en día gente altamente calificada. Entonces también hay un problema más de fondo que hace que tengamos que hacer un ejercicio de empezar de cero y decir, che, bueno, no está resuelto nuestro conflicto, ¿no? Porque cambió la reivindicación. Hay que plantear también que en 2024 nosotros íbamos contra el cierre que era la narrativa del gobierno. La narrativa del gobierno era centro de adoctrinamiento, no te voy a dar un peso, nada. Y arrancaron prorrogando el presupuesto. Hoy estamos en una situación parecida, pero al haber sobre la mesa reivindicaciones salariales, reivindicaciones de becas, reivindicaciones de sistemas de ciencia y tecnología, reivindicaciones más de fondo, no necesariamente la sociedad lo toma de la misma manera, porque es una sociedad que también está golpeada y atravesada por sus propias problemáticas. Entonces, es otro el camino que creo que hay que recorrer, hay que volver a encontrar acciones no solo de cohesión interna, sino también de ir preparando con clases públicas, con marchas locales, esa gran marcha federal nacional. Lucas, ¿cómo va? Te habla Luana. Me gustó este recorrido que hiciste de estos... Buenas, ¿cómo va? Me gustó este recorrido ¿Cómo que anda hiciste? Solana? Perdón, no la salude, muy mal de mi parte, y Pablo también. Qué educado. Entré directo a comentar, así como si nada. Ustedes ordénenme. Después dicen que todos los estudiantes solo son piqueteros que van a la escuela a hacer bardo, etcétera, etcétera. Y acá tenemos a estudiantes requete contraeducados. Me gustó mucho, voy a hacer una pequeña observación respecto a lo último que decías y retomamos, que es transversal, es estructural este vaciamiento que hay, esta política de gobierno, esta política de la crueldad, y afecta a todos los sectores, afecta a la salud, afecta a las infancias, afecta a las adolescencias que están en situación crítica también, y como recién lo traías, Lucas, a través del pluriempleo que también afecta a los estudiantes universitarios. Respecto a este panorama que dabas de la lucha universitaria desde el 2023, 2024, 2025 y hoy 2026,
han pasado los años, las medidas de fuerza, y el gobierno sigue sin aplicar plenamente la ley de financiamiento universitario. ¿Ustedes cómo lo ven como estudiantes universitarios, como dirigentes universitarios? ¿Cómo leen esta decisión? Y por otro lado, si crees que la calle hoy es el principal lugar donde se está dando esta disputa o se da en otros espacios también. Y es una pregunta compleja porque también creo que en la balanza hay que ser justos, que le hemos arrancado el presupuesto de funcionamiento de actividades en 2024. Inmediatamente después de la marcha del 23 de abril, el gobierno, si bien ahí la UBA emerge, ve luz y queda en el radar de muchas universidades, que fue la UBA la que negoció por el resto, efectivamente se dio un presupuesto para prender la luz, ¿no? Claramente. Sí. Después, efectivamente, la presión ejerció un sentido positivo porque se han frenado los vetos, sobre todo en 2025, que si bien yo lo puse como un año en el que la calle no fue el centro, hubo victorias parlamentarias y el gobierno siguió intentando sus estrategias, algunas con más éxito, otras con menos éxito, y me parece que ahí en ese tira-afloje nosotros siempre tenemos la oportunidad de darle un golpe y efectivamente... no tenemos que pensar que es imposible conquistar nuestra ley de financiamiento. Estamos frente a un gobierno que no tiene absolutamente nada de pragmatismo, que lo demuestra hacia todos los sectores del pueblo trabajador y en este caso del movimiento estudiantil y universitario, y no podemos esperar que cambie de opinión. De hecho, también eso es parte del debate, digo, ¿no? A principio de año los rectores tenían un enfoque más dialoguista y muchos sectores de la comunidad universitaria le dijeron, no, pará, flaco, vamos a volver a poner este sistema nacional universitario que tenemos, que es una de las pocas cosas que todavía tenemos a nivel nacional en el país, no fragmentada, no descentralizada, pongámoslo en la calle y hagámoslo valer y ganemos nuestra ley en ese sentido. Creo que el escenario está abierto porque el gobierno tiene su ley presentada en el Parlamento, no hay que dejar de decir eso. Sí. Dentro del calendario de las sesiones eso en algún momento se tendría que tratar y sin embargo efectivamente se le están trabando los poroteos con otras discusiones como las PASO y efectivamente no está tan sólido como para salir a dar ese debate. Entonces creo que este momento es especial para que nosotros volvamos a recomponer, volvamos a generar que los estudiantes digan bueno vamos, también romper esa resignación de bueno, hagamos lo que hagamos y el gobierno nos va a dar pelota. Y bueno, entonces para eso nos quedamos en nuestras casas y cerramos la persiana. También existe esa subjetividad en el horizonte y en las facultades, en los pasillos, en las aulas, no podemos negarla. Sí, porque a favor del gobierno, entendiendo su lógica, ellos te dicen, bueno, vieron que finalmente las universidades no se cerraron, ¿no? No, tal cual. Están ahí, digamos, siguen yendo, están las cursadas y demás, claro. Por debajo aparece además todo el drama de lo social, de lo económico, del empleo, del impacto de la crisis, que por supuesto la universidad no es ajena. Yo tengo una última de mi parte, ya casi que para el cierre, Lucas, y tiene que ver, lo dijiste en un par de oportunidades, bueno, tiene que ser una marcha que vaya mucho más allá de lo universitario, y hablaste de un golpe al gobierno, ¿no? ¿Qué otros sectores debieran tomar nota de esta movilización de acá en adelante, pensando ya en el 13, 14, 15 de mayo, por ejemplo? Y necesitamos una articulación ahí con el movimiento obrero. Creo que no podemos dejar eso de lado y es algo que no lo estamos tampoco logrando articular bien en este contexto histórico, digo, de gobierno de Milei. Creo que los universitarios han podido en la de 2024 plantar una masividad muy interesante. Y después la del 24 de marzo, a 50 años del golpe, creo que está ahí. Y si no fue superadora, probablemente fue superadora. Efectivamente, tenemos mayores dificultades para coordinar las luchas y estamos respondiendo de forma más sectorial. Creo que eso también es parte de la política del gobierno y cómo nos va configurando de alguna manera la respuesta. Es muy complejo en ese sentido. Pero bueno, de todas maneras, más allá de los matices y las tensiones hacia adentro de los sectores sindicales, incluso del propio sistema universitario y también con el movimiento obrero, creo que tiene esa transversalidad, esta reivindicación que la universitaria que tenemos que salir a jugar y que todos la tomen como tal. Y también de cara a 1 de mayo,
los sectores universitarios también tenemos que estar acompañando la movilización que se va a gestar en ese sentido por el Día del Trabajador, y creo que en ese camino hay que seguir articulando las luchas. Va a ser complejo y los golpes son cada vez más duros, pero bueno, me parece que por ese lado hay que jugar. Y sí con un enfoque, perdón que lo estiro un poco el análisis, sé que ya quieren cerrar, pero sí con un enfoque muy de base, sobre todo, porque no es solo de los sectores, de los rectores, la estrategia judicial en torno a la ley, lo cual en cierto sentido tiene su parte correcta, sino también como se enfrentó la reforma laboral, quedó muy sobre la mesa que hay un sector muy convencido que no es una táctica ir a judicializar la reforma laboral, es una estrategia. Entonces ya cuando deja de ser parte de una herramienta más para la lucha y pasa a ser la herramienta para enfrentar un ataque tan brutal, estamos en otro grado de complejidad con esos sectores. Entonces esas discusiones también creo que hay que darlas para efectivamente discutir la resistencia mientras la vamos construyendo. Lucas, y para el cierre, contanos, y sobre todo a oyentes, los y las oyentes que no conocen, ¿de qué se trata el movimiento universitario de izquierda? Perfecto. Sí, nosotros estamos... El MUI está tratando de poder no estar pendiente del SIM, de los rectores, y tampoco estar solo preocupado por las cuestiones más bien partidarias. Tenemos que poder configurar un movimiento estudiantil crítico, independiente, con un crisol de apertura identitaria en este contexto histórico. Y sobre todas las cosas eso, la universidad es un elemento de poder y de disputa en Argentina, y que define luego cuadros, cabezas, cerebros que piensan proyectos de país, y para eso el movimiento estudiantil tiene que tener esa apertura justamente de entender que no es un elemento para otra cosa la universidad, sino que es un lugar en sí mismo de disputa, y que los que definen esos planes de estudio, los que definen los convenios, los que definen las políticas de la universidad, los que definen sus salarios, la configuran también para un determinado sector, y hoy en día no es en beneficio de la gran mayoría. Entonces el movimiento estudiantil y el MUI apunta en este contexto a discutir de forma independiente, y también a tener la capacidad de volver a recuperar un montón de estudiantes que van a esos lugares con preguntas, con intereses, que no necesariamente se sienten atrapados por la política, porque hay un contexto de crisis muy grande de representación política. Y bueno, el movimiento estudiantil tiene una historia hermosa en este país, y con la reforma del 18, con toda la lucha contra la ley en la época del 90, ha acumulado mucha historia, ha sido también un sector muy importante en la época de los 70, uno de los principales sectores atacados por la dictadura. Digo, tenemos que también entender que somos parte de esa historia, y que bueno, si bien no estamos en una etapa de alza, en la UBA vemos como experiencias más combativas también, que tienen que ser autocríticas de lo que les está pasando, no obtienen grandes resultados, sino que ganan los centros de estudiantes de servicios. Tenemos que poder pensar que los centros de estudiantes estén a disposición de estas luchas, y también para discutir qué universidad queremos. Lucas, te agradecemos mucho este rato de charla, seguimos en contacto, y bueno, que esto empiece también a marcar otro punto de quiebre de acá en adelante. Gracias, Gracias a ustedes por el tiempo. Un abrazo grande. Por favor, nos vemos. Lo mismo para vos. Hablábamos con Lucas Alfieri, del Movimiento Universitario de Izquierda, presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades en la Universidad Nacional de San Martín.